supone que el yoga es una actividad espiritual que calma a la gente, la calma en su ansiedad. Es una disciplina que eleva el espíritu. Bueno, no fue este el caso. Decían que eran gente que hacía yoga, captaban y esclavizaban virtualmente, y esclavizaban de muchas maneras a la gente, porque la esclavizaban laboral y sexualmente, Martín. De las maneras más horrorosas y más denigrantes para un ser humano, de las que se imaginen, bueno, las peores. Inclusive este hombre que está acá en nuestra placa se llama Eduardo Nicosia, es el líder, una persona que murió en el penal de Seiza, porque estaba preso desde el año 2018, cuando esta secta finalmente cae. ¿Qué? ¿Y se vestía así? Claro, se vestía así, exactamente. Ah, ¿se vestía así en serio? Sí, se vestía así, era parte del ritual, era parte del engaño que le hacían a los fieles, que ahora le vamos a contar cómo era el engaño de esta secta llamada secta Yogi. Tuvo 15 hijos con 7 mujeres. 15 hijos con 7 mujeres. Una de esas 7 mujeres era su esposa real, las otras 6 eran sus, entre comillas, súbditos, sus fieles, que también las embarazaba. Y con las 2 hijas que tuvo con su esposa, con su mujer, las embarazó. Las embarazó sexualmente y las embarazó. Terrible. Ah, o sea que esto fue algo muy prolongado en el tiempo. Por lo menos desde la década del 70 se cree que este hombre estaba captando personas. Durante la dictadura militar tuvo que exiliarse en Venezuela, después volvió y se radicó en Mar del Plata y fundó junto a otras personas el Hotel City, donde funcionaba esta secta, que tiene unos ribetes muy parecidos a otras sectas. O sea que tenían un hotel además. Tenían un hotel exactamente que funcionaba como templo donde ahí captaban a las personas. Y al igual que hemos visto en otro tipo de sectas, lo que hacía este hombre era convencer a las personas de que se sumen a su templo y los despojaba de todo tipo de bienes. Les decía, pero acá no había un templo en el medio del monte para meditación. No, era un nada, hotel en pleno centro de Mar del Plata. Un hotel, exactamente. 32 víctimas que fueron las que declararon en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Oral de Mar del Plata. Reducidas a la servidumbre, explotadas sexual y laboralmente. Esto quedó acreditado porque estas 32 víctimas hablaron en el tribunal y dijeron, entre otras cosas, que le daban de comer como si fuesen perros, que le tiraban la comida en el piso, que muchos de los chicos se criaban como si fuesen perros. Perdón, ¿y no se sabía dentro de la comunidad que este hombre abusaba sexualmente de sus hijas? Que se sabía. ¿Qué grado de alienación tenían para que no pudieran salir y denunciarlo? O escapar. Es que la cualidad que tienen este tipo de sectas es que las personas que están adentro no ven como un delito o como una aberración las cosas que hace el líder, porque justamente es el líder y todo lo que hace el líder está bien, porque el líder habla, porque Dios habla a través del líder. ¿Qué tipo de aberraciones se vivían adentro de esta secta Yogi? Violaciones, ahogamientos en el inodoro, picanas en los genitales. Este tipo de situaciones se daban, insistimos, estamos hablando de un hombre que abusó sexualmente de sus 2 hijas, que las embarazó y que cuidó de esos hijos, que también los esclavizaba. Y que, perdón Martín, pero por los años que nos decís, hay niños que nacieron en esa comunidad y prácticamente es la única realidad que conocen. Y es la única realidad que conocen, exactamente. Ahora fíjense esto, ¿qué les daban de comer? Pomada de zapatos, no nos equivocamos, esto es así. Pomada de zapatos con edulcorante. Que agradezcan que no terminaron intoxicados. Intoxicados o muertos, exactamente. No lo sabemos. Alimento balanceado para conejos, los golpeaban también, los quemaban. Lo cierto es que Pero si este hombre está muerto, ¿contra quién es el juicio? Contra sus cómplices. Por ejemplo, contra su mujer y otras 3 personas que están acusados de ser las segundas líneas de este templo llamado, o por lo menos de esta secta llamada Yogi, que funcionaba en el Hotel City allá en Mar del Plata y que ahora llega a juicio esas 4 personas. ¿Pero cómo los captaba? ¿A través de qué? ¿A través de cursos? ¿A través de qué? ¿Se sabe? A través de clases de yoga, y en esas clases de yoga, porque acá todo funciona en base y alrededor del yoga, en base a esas clases de yoga empezaba a hacerle discursos, tenían reuniones a solas con este hombre, donde literalmente les lavaba la cabeza. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de sectas? El líder les lava la cabeza, les dice que Dios habla a través de él, y lo primero que les pide, insisto, es despojarse de todos los bienes, y esas personas
que les lavan el cerebro y que entran a este tipo de sectas, lo que hacen es entregarse a ese líder. ¿Quiénes son los acusados? ¿Contra quién va este juicio? Porque obviamente el líder está muerto. Silvia Capocielo, que es la esposa de Nicosia, Sinesio de Jesús Coronado Acuero, Luis Antonio Fanesi y Fernando Velázquez. En realidad Fernando Velázquez, claro, murió en marzo. Personas pero grandes, uno de los acusados. igual. ¿Cómo? Personas que ya deben tener una edad avanzada. No, estamos hablando de todas personas de más de 50 años. Claro, todos que además Personas perduró en el tiempo. ¿Cuántos años? Vos decís, desde los 70. Desde la década del O sea 70 que habían... hubo diferentes generaciones de... Claro. Diferentes generaciones de la década del 70 que habían comenzado a captar gente, que habían comenzado con estos cursos de yoga que luego se transformaban en esta secta. Hubo una interrupción en el 76 durante la dictadura militar porque tuvieron que exiliarse en Venezuela y luego volvieron al país y ya directamente se radicaron en Mar ¿Cómo no del Plata. estalló antes por Buenos Aires todo esto? Es impresionante. Bueno, acá pasó muy cerquita en San Justo una secta que se llamaba Secta Filadelfia, que también había pasado durante años y nadie la había descubierto hasta que en algún momento una de las víctimas se quiebra, cuenta la situación. Y rompe el y ahí la pacto de gente silencio. empieza. Claro, eso es lo difícil, que en este tipo de delitos o que en este tipo de situaciones de sectas alguien hable, porque para la mayoría de las personas lo que se vive ahí adentro no son delitos. Por son eso te cuestiones digo, comunes y una normales. cosa es la primera generación que deja su vida normal y se mete en una secta y puede ver el contraste. Claro. Pero un chico que nace en ese contexto cree que la vida es así, ¿qué va a denunciar? Cree que el hombre que te da yoga puede ser tu abusador y que eso está bien. Estamos hablando de chicos que no están escolarizados, que cumplen la mayoría de edad sin haber ido al colegio nunca en su vida. Ahora, ¿qué delitos o por qué delitos se los juzga a estas personas, los que quedaron vivos? Trata de personas, reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral, sexual y económica, entre otros delitos, porque esto es tan solo parte de la acusación de este juicio que se está llevando en Mar del Plata, que en este momento está en la etapa de los alegatos y que se cree que entre la semana que viene y la otra finalmente se va a llegar a un veredicto y una sentencia. No hay duda de que acá va a ser una sentencia condenatoria porque... No, porque si hay tantos testimonios y todos tan coincidentes. Los testimonios de la víctima son fundamentales, claves en todo esto. Ahora, y cuando los detuvieron, ¿qué encontraron en el lugar? Encontraron absolutamente de todo. Encontraron estos supuestos alimentos que le daban a las personas. Encontraron gente esclavizada que dormía en el piso. Inclusive encuentran en esta secta una persona, y esto es fundamental, una persona que estaba en el piso, durmiendo en el piso, desnuda, y que cuando lo quisieron rescatar, esta persona no quería ser rescatada. Claro, porque claro. esto es lo que pasa con las personas. Lavaje de cabeza total. No quieren ser rescatadas. Estaba psicótico. Claro, decían, el líder me va a salvar. Estaban hablando de esta persona que los había esclavizado. Y es más, cuando llega la policía a rescatarlos, se enojan con la policía, Claro. se enojan con la justicia, entienden que están interrumpiendo un acto sagrado Y hay un al convencimiento. querer detenerlos. Hay un convencimiento total de parte de las víctimas. Es casi como enamorados de su secuestrador. Pero bueno, lamentablemente fallaron otros eslabones, como para que esto perdure tanto en el tiempo. Otros eslabones sociales que no detectaron que eso ocurría ahí. Que hay gente que, claro, que hay gente que está ahí encerrada, que vive en ese lugar en condiciones de hacinamiento total, pero para ellos es absolutamente normal y no denuncian absolutamente nada hasta que una persona se escapa, denuncia, ahí empieza la investigación, que la investigación no es inmediata, lleva un tiempo hasta que se recolectan las pruebas necesarias, se hace el allanamiento y luego se terminan salvando a estas personas que luego se someten a estrictos... O sea que entraron y encontraron infragante a los esclavizados adentro. Claro, exactamente. Encuentran esclavizadas a las personas adentro de este hotel, adentro de estos templos. Insisto, esto que pasó en Mar del Plata con esta secta, la secta Yogi, que se dedicaba o que tenía como excusa el yoga, lo hemos visto en otras situaciones. A veces es el yoga, a veces es el amor a Dios, a veces es algún tipo de religión. En este caso tenían el yoga como excusa para captar a las personas, como les lavaban el cerebro. Son distintas formas de estafar y de captar a esas personas. Qué difícil pensar que esto haya podido perdurar durante tantos años. Pero tenés más información, Martín. Nicosia se apropiaba de los bienes de las víctimas, esto es fundamental, esto es clave, que captaba y las sometía a un proceso de despersonalización. Pero ¿cuánta plata había juntado? Muchísimo dinero, no existe el cálculo exacto de cuánto porque tenía muchos bienes a su nombre. Porque ¿qué es lo primero que le dicen a estas personas? Mirá, Dios
Esto es una comunidad, le dicen. Para vos formar parte, tenés que tus bienes entregarlos a la comunidad porque ya no forman parte de tu patrimonio. Ahora forman el patrimonio de todos nosotros. Y vos vas a poder disfrutar del patrimonio del resto de las personas. Ahora es toda una cuestión... O sea, tenían el patrimonio de todos los que pasaron por la secta. Claro, exactamente. Les sacaba las casas porque muchas veces se comete el error, y ahora vamos a leer las declaraciones de las víctimas, se comete el error de pensar que las personas que llegan a este tipo de sectas son personas vulnerables en lo económico. Y todo lo contrario, No, muchas veces contrario. son personas que son vulnerables en lo psicológico, pero que tienen una casa propia, O en lo afectivo. que tienen un auto, que tienen ahorros, que tienen dinero. Es en lo psicológico. Sí, donde o en lo está la afectivo, porque vulnerabilidad. vos mientras hablabas yo decía, pero no existió ningún hijo que diga, mi mamá enloqueció y de repente está regalando nuestra casa. No, probablemente también sea gente que está sola. Exactamente, por eso perduran durante mucho tiempo este tipo de estafas, de engaños y este tipo Y andás de... a ver la gente que se murió en el medio, Claro, y que de muerte natural. de muerte natural y no se hizo absolutamente nada. Una de las víctimas declaró en el juicio frente a los jueces, por supuesto, que están juzgando esta causa: fui ahogado con la cabeza adentro del inodoro. Esto tiene que ver con algo que se ve en muchas sectas y también pasaba en esta secta Yogi, que hay una especie de sistema de premios y castigos. Los premios son denigrantes, como por ejemplo que te toca y que podés comer sentado en la mesa, cuando en realidad siempre se la pasaban comiendo arrodillados como si fuesen perros. Y el castigo tiene que ver con esto, con meterle la cabeza dentro del inodoro, una forma de tortura, o picanearlos en los genitales. Otra de las víctimas dijo: a los 3 años me arrojaban por las escaleras. Y esto es fundamental. Está hablando de los 3 años una persona que ya cumplió más de 25 años. Maltrato O sea, que infantil. nació adentro de la persona que secta. nació adentro de la secta, exactamente. Me aplicaban pinzas de acupuntura en los dientes y electricidad en los genitales. Este es el sistema de premio y castigo que yo les mencionaba que funcionaba en esta secta. Una tortura impresionante, digo, estamos hablando de niveles de tortura importantes. Importantísimos. Pues no es solo humillación, es tortura física pensada para eso. Exactamente. Sufrí castigos durante 46 años. 46 años. Claro. 46 años. Estuve siempre encerrada hasta que pude escapar en 2017 por temor a que abusaran de mi hija. Esto que cuenta esta señora es fundamental porque es el testimonio, el primer testimonio, donde la mujer puede romper ese cerco psicológico que le habían creado en esa secta, se escapa Porque por temor, veía que cuenta iban lo a que ir pasaba. por la hija. Claro, por temor a la hija, porque no querían que abusen sexualmente de la hija, que estaban a punto de hacerlo, evidentemente. Se escapa de esa situación y esta mujer va y cuenta en la justicia. Ahí comienza, primero, el salvataje de las víctimas. Luego la investigación, los detienen y este hombre termina muriendo en la cárcel, el líder, insistimos, de esta secta que estaba dedicada a captar personas, despojarlos de los bienes, encerrarlos en ese falso hotel y directamente castigarlos con un sistema de premios y castigos que los dejaba al borde de la muerte.